¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que como cada lunes aparece ante sus pantallas de sus teléfonos, en sus televisores, en sus retroproyectores o en donde sea que estén mirando este programa. Y seguramente en cualquiera de esos dispositivos hay una manifestación. Aquí hay como una suerte de aura, ¿sí? Etérea. Se ha manifestado entre nosotros, los mortales. Cada tanto, una vez por semana, Porrini dice, seré. Ah, mira vos. Claro, porque no puedo decir hágome, haga. Claro. Es difícil el verbo seré. Imperativo Existiré. en primera persona. Existiré. Ego sum. Bueno. Ahí está, Porrini, el ínclito, el inmarcesible. Claro. Toda blasfemia. Sí, vamos a ir directo. El purgatorio. No, ya. Ya ni siquiera. No, ya. Ni nos recibe. Acá no. No. Nosotros vamos más abajo. Vamos muy abajo. Pero mientras estemos en este mundo que habitamos y transitamos, seguiremos hablando, seguiremos leyendo y seguiremos tratando de compartirles esto que amamos hacer, que es hablar de la farándula. Hablar de la farándula. Muy bien. ¿Sí? De los universos cuánticos y de las constelaciones. No, mentira. Vamos a hablar de literatura. Literatura fuerte, literatura con mayúsculas. Y como habrán notado en los últimos años, por lo menos en estos 2 últimos años de La Última Página, hemos tratado de mantener cierto orden con respecto a lo que podríamos decir clases de literatura o lecciones generales de literatura. Muy bueno, me gusta. O un poco el orden, ordenar un poquito esa biblioteca que uno puede tener, como la de Porrini, que es muy ordenada. Entonces uno sabe dónde buscar, más o menos. Se intenta. Entonces hemos dado un curso, hemos subido un programa sobre, por ejemplo, el desarrollo del cuento argentino. Hemos hablado de los orígenes de la literatura norteamericana, hemos hablado de temas, ¿no? En su momento hemos hablado de la picaresca, del Quijote, la tragedia, la Divina Comedia. Sí, señor. Y hay un tema que venimos pensando hace ya un par de meses, que está en la lista de pendientes. Exacto. Y que es qué hacemos con esta gran literatura que es la literatura de América Latina. Y acá, antes de empezar, vamos a ir directo al problema. Literatura hispanoamericana, literatura iberoamericana, literatura latinoamericana. Es literatura escrita en el continente americano del centro hacia abajo. En lengua española y que involucra... Y portuguesa en algún caso. Por supuesto, las lenguas y variantes del castellano, del español, en el continente americano. Exactamente. Por lo tanto, si quieren pelear en los comentarios, porque decimos, si a mí me sale decir hispanoamericano, si me sale decir latinoamericano, si me sale decir iberoamericano, no estoy pensando estrictamente ni en la corrección política, ni en entrar en discusiones absurdas. Estamos hablando de literatura, como bien decía Sebastián, escrita en castellano y en portugués. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sucede en América, o sea, estrictamente en nuestro continente. Yo te quiero comentar, Diego, que cuando hice mi carrera, la materia se llamaba así, literatura hispanoamericana. De hecho, por allí tengo algunos libros de literatura de la escuela secundaria de hace unos cuantos años. Se llamaba igual la de quinto año, la del viejo quinto año, hispanoamericana. ¿Qué se concebía en eso? Se concebía la literatura de nuestra América en lengua española, en lengua portuguesa, que era muy interesante porque ahí conocíamos a algunos brasileros de fuste, ¿no? Machado, bueno, todo lo que hemos en algún momento nombrado. Y a la vez todo ese periodo de la etapa imperial española en América y la etapa de la independencia, muy interesante. Después eso, bueno, se fue cambiando y terminó siendo la nada misma, porque, qué sé yo, ¿no? Hoy en día se habla más de literatura latinoamericana, sí. Pero en ese sentido entonces hay que incorporar la francesa, la de lengua creola, y me parece que es otro mundo, ¿no? No, creo que quedó claro el panorama. Pues si quieren, no es el espacio para discutir disquisiciones etimológicas que pero yo lo quiero discutir, que muchas veces también responden a oleadas ideológicas, por qué no decirlo,
todavía quedan, que restan peso y valor a lo que es esta enorme literatura. Ahora bien, vamos a aquello que hicimos con el cuento en Argentina, aquello que hicimos un poco con los fundamentos originarios de la literatura norteamericana. Pensar en la literatura hispanoamericana es pensar en una vastísima cantidad de autores, periodos. Exacto. Y por supuesto, ¿con qué me quedo? Porque Latinoamérica dio todo: ensayistas, cuentistas, novelistas, poetas, Sí, señor. de todas las, de todos los movimientos, incluso podríamos trazar una historia de la literatura latinoamericana desde sus orígenes hasta los tiempos que corren, y encontraríamos en cada una de esas instancias la misma cantidad de peso en la poesía, en el cuento, Sí, y señor, en la novela. Vamos a hablar de literatura. de la novela. Pero vamos a centrarnos nosotros en el género quizás más abarcativo y acaso el que mayor identidad A nivel continental, ¿no? continental caracteriza a lo que es Hispanoamérica. Yo y que digo, es la novela, exacto, la narrativa extensa. Hay dos cosas que quiero comentar. La primera y principal, vamos a hablar del momento en el que llegan los españoles, del momento en el que se instala todo este sistema también, ¿no? Todo este orden imperial en América. Ustedes saben que una de las decisiones que toma el Consejo de Indias, que fue el organismo burocrático que se ocupaba de la administración de América, se encuentra con la problemática de que está ante pueblos que deben ser evangelizados. Y dejemos de lado todo lo que en el medio hay. Por lo tanto, una de las primeras medidas que se toma es la prohibición del ingreso de novelas a América. Esa prohibición no tenía un carácter censuratorio por decir se prohíben las novelas porque sí, sino porque ellos veían que la novela tenía justamente el peligro de que iba a llenar la cabeza de gases, ¿sí?, de pueblos que debían ser evangelizados, cuya persecución era evangelizar. Entonces decía, lo va a llenar de patrañas, ¿no? Piensen en la época, pongámonos en la época. Eso no impidió que llegaran las novelas, de hecho llegaron, ¿no? Hay ediciones del Quijote que son contemporáneas al momento en el que se están leyendo en España. Porque los españoles tienen un poco eso, ¿no? Prohibimos, pero a la vez permitimos que vaya por otro lado. Es algo inevitable. Sale por la puerta, entra por la ventana. Exactamente, lo que se saca por la puerta, entra por la ventana, como decimos siempre. Y así se fueron conociendo muchas. No el hecho de la poesía sí, se trabajó en América y lo hemos hablado con Sor Juana de una manera clara y notable, y otros. Pero la novela fue un género tardío en América. Incluso, después lo voy a nombrar, hay ejemplos de novelas antiguas que no fueron nunca editadas, que se preservaron en conventos. Yo tengo alguna, después vamos a hablar de ello. Pero uno puede decir que la novela aparece tardíamente en América, justamente por esto, no se puede, estamos educando, como ustedes quieran, ¿no? Evangelizando un pueblo mejor que toda esta maquinaria, como la llama en un momento Cervantes, no llegue a América, pero llegó. Acá se leyó, en estas tierras también se leyó ello. Y uno dice tardíamente, ¿por qué? Porque la verdad es que la primera novela de importancia de la cual uno puede hablar, ahora lo vamos a hablar con Diego, es ni más ni menos que El Periquillo Sarmiento, siglo XVIII, tardío, muy tardío, de Fernández de Lizardi, publicado en México. No me extraña, México era no solo una capital virreinal enorme, sino la ciudad más grande del Imperio Español, con cantidad de intelectuales impresionantes y una universidad que hoy en día sigue honrando al pueblo mexicano. En ese sentido, uno dice, bueno, ahí empieza de alguna manera esta herencia que viene. Y la novela viene en América, ojo al piojo, viene la novela a América de la mano de España. ¿Sí? Sí. El modelo es el español.
Porque, ¿qué es el Periquillo Sarmiento? Una novela picaresca. ¿Sí? Sí, Nacida en España. Émula de ¿cómo se llama? Lazarillo. Lazarillo, Guzmán de Alfarache. Totalmente. Del Guzmán, sí, por su extensión, ¿no? Yo la tengo acá, digo. Por ahí. Fíjense, el Periquillo Sarmiento es una novela extensita. Sarmiento, no Sarmiento, sí, exactamente. Sí. Tiene toda una particularidad. Que por otra parte, la gracia con la que está escrita, ¿no? Porque es un pícaro en una América todavía en manos españolas y con todas las particularidades de lo español. Dice López Portillo, dice: el Periquillo Sarmiento, leo esto y ya, es una novela picaresca que retrata las costumbres coloniales de fines del siglo XVIII y principios del XIX, tardía, muy tardía, y tiene por mérito capital la perfecta originalidad de su argumento, pues basta hojearla para comprender que es fruto de la observación y de la reflexión personales del autor, lo que le valió una crítica enorme en la época. Dijeron que estaba mal escrita, que era un conjunto de incluso de malas costumbres, ¿no? Bueno, el juicio moral, ¿no? Y en esta cosa. Escrita en forma autobiográfica, como todas las de su género, típica novela picaresca, comienza desde la venida del mundo del protagonista y continúa a través de una serie de relatos y episodios que no tienen entre sí más enlace que el de aludir a un solo personaje. Es una novela de personaje, como suele pasar con las primeras manifestaciones del género. Los lances en el libro se suceden a los escrúpulos, como fue costumbre entre Lazarillos, Guzmanes y Obregones, cosa que valiese la pena. Pone a los ojos del lector sus truonadas y miserias como si no fuesen cosa que valiese la pena. El objeto principal de esa cansada serie de retablos parece haber sido el de tomar ocasión de ellos para atacar vicios y rutinas coloniales a fin de enseñar y moralizar por medio del entretenimiento. Bueno, había una finalidad moralista. En última instancia, es hija del siglo XVIII también, que ustedes saben produjo, lo voy a decir ahora directamente, produjo de lo peor de la literatura española. Sí, de lo peor. El siglo XVIII español... ganándose amigos en la península. No, pero realmente, después de haber dado el siglo XVII, el siglo XVI, España creó lo mejor de la literatura universal. En el siglo XVIII parece que se pegaron a sí mismos y escribían mal, porque el afrancesamiento de todos esos iluminados pelucones, lo único que hizo fue una literatura aburridísima, con excepciones, por supuesto. Habrá alguien que tiene un ensayo, algunas cartas o demás interesantes, pero en líneas generales, ¿no? La literatura del siglo XVIII español, al querer asumir la literatura francesa, lo único que hizo es suicidarse. Diego, te dejo, perdón. Yo creo que la influencia de esos siglos va a ser posterior. A ver, muy bien decía Sebastián que hay que considerar que es inevitable la relación que se establece entre el Imperio Español y la colonia, las colonias, perdón. Por supuesto, las provincias, ¿no? Por supuesto que esa influencia se va a, digamos, transferir en el siglo XVIII, y sí, solo el XVIII, porque el Periquillo creo que es de 1816, ¿será? Ya te digo, me parece que es un poquitito anterior, ya te digo la fecha, porque 1819 aparece la crítica, sí, crítica, así que sí, tiene que ser del 18, pero, a 17. Ver, lógicamente, ¿no? Es decir, que bueno, obviamente el 31 de diciembre de 1799 se termina el siglo XVIII, claro, muchachos, cronológicamente, estamos. Pero sabemos muy bien que los coletazos y demás son la primera década y demás. Exacto. Entonces, hay una influencia claramente. Y la literatura de las tierras americanas, tanto del norte como del sur, vamos a decir, señor, van a tener una influencia, por supuesto, de la gran literatura europea, pero luego esa tradición va a ser revitalizada, retomada, revisada en lo que va a quedar de la conquista en el continente americano. Porque ahí es donde empieza, por lo menos, una primera gran etapa de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, que es la tradición indigenista o indianista o digamos aborigen, la intervención de del Imperio Español o de la colonia, y luego, por supuesto, ese mestizaje, no solo étnico, sino también lingüístico,
cultural, artístico y por ende literario. Sí, totalmente. ¿No? La gran influencia que tuvo el barroco, Claro. en el arte americano, y por supuesto cómo América luego va a tener algún tipo de relevancia en España. Tenemos grandes escritores barrocos. Barrocos, va a ser significativa y va a haber un contacto, como decimos siempre, no es una suerte de el imperio viene, conquista, domina, destruye. No es solamente eso, a ver, no es solamente una cuestión de, bueno, es verticalista y se termina. No, hay una retroalimentación, una confluencia y un enriquecimiento mutuo del arte. Yo tomé como fuente tres textos, dos con mayor énfasis, que son dos libros de ensayos de Carlos Fuentes, que son magníficos, la nueva novela hispanoamericana de 1969, y otro libro que es capital, que si lo consiguen, ténganlo porque es para leerlo con mucho agrado, que es la gran novela latinoamericana del 2011. Carlos Fuentes muere en el 2013, creo, 2012. Sí, o sea, ya un par de años antes de su fallecimiento, trágico y accidental, había escrito este libro de ensayos que es fabuloso, que hace un recorrido justamente. Y toda la primera parte dice, ¿no? Cuenta la anécdota de que Durero fue uno de los primeros artistas europeos que recibió los objetos y las reliquias que venían de América, de la colonia, de las provincias. Entonces las describía como algo, estamos hablando de Durero, ¿no? Artista emblemático. Miro para allá porque tengo su retrato. Claro, emblemático del Renacimiento, ¿no? Y del Barroco, y bueno, por supuesto, con ciertas cuestiones. Entonces, si hacemos un orden cronológico, tenemos, como bien decía Sebastián, esta situación innegable que es que la literatura en América, Hispanoamérica, o novohispana, novohispana, bueno, Sor Juana Inés, por ejemplo. Bueno, la 10ª musa. Va a tener un primer impulso en el siglo XVI, siglo XVII, pero ahí seguimos transitando una hibridez y sobre todo un dominio de la poesía o del género no estrictamente de ficción. Claro, ensayo, ¿no? Con cierta displicencia y tal vez con un toque de ironía, dice Carlos Fuentes que el primer novelista, entre comillas, es Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Claro. Por el título de su obra, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. ¿Por qué la necesidad de ponerle historia verdadera? Bueno, ¿no? Porque en la época se escribían cada cosa. Dice en un momento, lo tenía anotado, que en esa nueva... en esa forma de pensar la crónica, se va a contar algo que solamente se puede ver en sueños. Claro, porque el gran problema es esto. El nuevo mundo les va a revelar a los conquistadores y a los cronistas una naturaleza desproporcionada, dice Carlos Fuentes, excesiva, hiperbólica, inconmensurable. Y es inevitable que cualquier cosa que se escriba sobre esa naturaleza no sea materia literaria. Totalmente. O sea, imagínense un español. Basta con leer Los viajes de Colón. Claro, bueno. Cuando escribe las aves no sabe qué poner, porque claro. Estrictamente podemos discutir, bueno, no, obviamente, insisto, es Carlos Fuentes. A Carlos Fuentes se le pueden permitir muchas cosas, pero también se le puede discutir. No creo que la historia verdadera de la conquista de Nueva España sea la primera novela. Narrada como. Claro. Porque también hay que pensar. No era la finalidad. No. Tenemos que pensar esto. Digo, después del Quijote, el concepto de novela, por favor, ¿no? Nació de nuevo. Nació de nuevo. Sí, totalmente. Entonces, cuando nosotros pensamos en la novela, estamos pensando, por supuesto, ya en la novela más bien moderna. Totalmente. ¿Correcto? Sí, señor, sí. Y si hay un continente, como bien digo, en el que se desarrolló este principio, fue en el continente americano. Yo tengo, si te parece, Sebas, hagamos un poquito de orden cronológico, ¿no? Sí. Ya hablamos de la primera etapa, ¿no? La etapa posterior a la conquista, el siglo XVIII. En el siglo XIX... aparece el romanticismo. Domina el romanticismo. El romanticismo, ¿no? Es novelesco. Yo tengo aquí anotado a José Joaquín Fernández de Lizardi, autor del Periquillo Sarmiento, marcadamente picaresco, mexicano, no es menor.
Hay una novela que se registra como la primera novela así concreta del problema americano indianista, que es Xicontecatl. Xicontecatl, que es de autor anónimo, que también va a tratar el tema del indigenismo, del indianismo, la cuestión de qué queda después, sobre todo en el periodo de guerras de independencia, ¿no? Ya terminamos de hablar del virreinato y empezamos a hablar de naciones, o de, no sé si naciones, pero de países que buscan... Estados que buscan independencia respecto del Imperio Español. Hay que establecer una identidad, esa es la idea. Piensen ustedes que Centroamérica estuvo unida hasta que en un momento se formaron 5 o 6 estados separados, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, que formaban parte de una unidad, y eso se quebró. Entonces, cada una tenía que buscar políticamente una identidad diferente, de una locura, ¿no? Por otra parte. En nuestro caso, Diego, vos citabas el romanticismo. El romanticismo viene con todo el espíritu novelesco, y en Argentina es Echeverría el que escribe la primera novela, malísima. Hoy estoy duro, pero bueno. Elvira, o la novia del Plata, mi abuela se llamaba Elvira, pobrecita, pero que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria, pero realmente una novela malísima. ¿Qué ocurría? Que se tomaban los preceptos de la novela romántica común de Europa, se traían acá y se adecuaban, le ponían un poncho cada tanto, y entonces era una porquería, ¿no es cierto? Va a pasar un tiempo para que la novela argentina tome madurez. Yo creo que la toma recién con el naturalismo. Sí, con Cambaceres. Con Cambaceres. Ahora vamos a hablar de Cambaceres. Exactamente. En el medio está Amalia, que bueno. Pablo Mármol. José Mármol. José Mármol. Pablo Mármol es la localidad de... No, es el de los Picapiedra. ¡Qué espanto! Eso es un problema de cultura pop. Cultura pop. Pablo Mármol, dije. Pero estuvo hermoso, Pablo Mármol. Claro, yo te no. Pedro Picapiedra, Pablo Mármol. Bien, correcto. Hay un par de novelas, vamos a dividir el siglo XIX en 2 etapas. La etapa, como decíamos, independentista, el tema del indianismo. Esta Xicontecatl, género anónimo de México, El Periquillo Sarmiento. Una novela ecuatoriana de Juan León Mera, de 1871, pero que retoma estos temas, que se llama Cumandá. Que tiene que ver también con la cuestión ahí de la convivencia. Que puede ser Guasipungo, ¿no? Difícil de conciliar en algo tan lineal como españoles, indios o aborígenes. Y no, hay un mestizaje. Me salió medio mestizaje, como dice Carpentier, que después vamos a hablar de Carpentier, por supuesto. También está la influencia de los esclavos africanos, o del continente africano, que van a también traer su presencia cultural. Eso va a suceder más cerca de Norteamérica, de Centroamérica, ¿no? Porque es mayor influencia. Y hay un problema, Diego, que en la literatura, bajo el Imperio Español, ese problema no existía. Existió posteriormente con las independencias. Es decir, porque no olvidemos que la mayoría de los pueblos aborígenes, o sea, autóctonos de América, por decirlo de una manera, lucharon a favor del rey. Disculpen, pero bueno, no es así. En las guerras de independencia. Y no porque estuviesen obligados. Conclusión. La incorporación del aborigen a las nuevas repúblicas va a ser problemático, muy problemático. De hecho, como vienen con una mentalidad iluminista francesa, todos los hombres de las revoluciones americanas van a intentar crear el ciudadano ideal. Y ahí viene un conflicto que, bueno, nos lleva a Sarmiento, nos lleva a Echeverría, y en cada país a los benditos ilustrados, ¿no? Que hicieron de lo suyo, valga decirlo. Hay un crítico argentino llamado Noé Gitric que sostiene, bueno, a Sebastián no le gusta, a mí me gusta, no es que me encante, pero hay algunas cositas, sobre todo cuando habla de esta literatura, no tanto de la literatura posterior, pero dice ¿Cómo dejar la literatura, señor Mazzulla? Qué malo, está malo Sebastián hoy.
Pero hay un apartadito muy breve que Gittrick argumenta que El matadero de Esteban Echeverría, al que le dedicamos un programa, tiene un problema de género fundamentalmente. Sí, eso es cierto. Que el narrador empezó, según hipotetiza Gittrick, y uno lo puede ver claramente en la novela, en el texto, que hay una discusión entre si empieza siendo una novela y luego se da cuenta de que tiene que transformarlo en cuento. Exactamente. Desde el momento en el que el toro se escapa del corral y ahí se da la muerte por decapitación del pobre niño que está viendo todo esto, y se van a partir de ahí. Al narrador se le olvidó que estaba escribiendo una novela y pasó al cuento. Bueno, obviamente obra dentro de las especulaciones, pero lo que bien decía Sebastián, la segunda mitad del siglo XIX, El matadero es de 1838, escrito en el 38, publicado posteriormente. La segunda mitad, con el Facundo, va a estar tremendamente dominada por, bueno, ya está, ya pasaron la guerra de independencia, un periodo muy grande de guerras civiles, la identidad, la construcción, y ahí sí, ya la influencia más marcada no solo de los movimientos que vienen de Europa, el romanticismo, el naturalismo, bueno, decía Sebastián, Amalia de José Mármol, que es una novela canónica, de representante folletinesca, es decir, es un poquito las rémoras que quedan de esa literatura española, a lo Leopoldo Alas o a lo... Claro. ¿Cómo se llama el otro? Pérez Galdós. Ese tipo de novelas. Novelista, por otra parte. Novelas gigantescas. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán. Los Pasos de Ulloa era... no, esa es... Sí, Los Pasos de Ulloa. Los Pasos de Ulloa no es de... No. ¿Emilia Pardo Bazán? Pardo Bazán. No, Pardo Bazán. Estaba pensando en Saavedra Fajardo. El del siglo anterior. Pardo Bazán. Y bien decía Sebastián que, paréntesis, ¿vamos a hablar de literatura argentina? Sí, claro, pero hay una particularidad con la literatura argentina. Siempre está como corriéndose un poquito, ¿no? Después vamos a ver eso. Pero sí hay que decir que Eugenio Cambaceres, con esa novelita, Sin rumbo y sobre todo En la sangre, que son dos novelitas muy breves, tremendas, marcan un nuevo rumbo. Es decir, ¿es el naturalismo francés? Sí, claro, pero con elementos de algo que se empieza a constituir y que es la identidad de cada nación. Una identidad que tiene que tener, por supuesto, particularidades de la idiosincrasia de esa nación, pero que no puede negar, y ese va a ser el gran conflicto del siglo XX, que no va a poder negar la tradición lingüística, la tradición estética, la tradición incluso literaria de Europa, sobre todo de Europa y más adelante de Estados Unidos. Porque si hay algo que va a caracterizar a la novela hispanoamericana desde el siglo XX, incluso hasta la década del 90 y fines del siglo XX, es qué hacemos y cómo hacemos circular esta herencia que traemos de la cultura y de la literatura europea y norteamericana, cómo convive eso con la tradición propia del origen indigenista o aborigen de las tierras americanas, y en qué medida eso se constituye en una nueva forma de entender la literatura, y cómo eso luego en la década del 70 va a ser materia de exportación a Europa. Se va a dar el proceso inverso. Exactamente. ¿No? Con el famoso boom de la literatura. Perdón. No, perdón, nada. Soy yo el que te estoy cortando. Estados Unidos, perdone, me parece que lo vio antes. Bueno, lo hablábamos. Uno dice, ¿no? La novela, en la novela norteamericana, John Fenimore Cooper, se me ocurre, ¿no? Sí. Hay ya una madurez de la novela previa. Nosotros, los hispanoamericanos, creo que a la novela fuimos madurando con el tiempo. Si bien estamos citando algunos ejemplos y podríamos citar más, estoy pensando en Cecilia Valdés, de Cirilo Villaverde, el gran novelista cubano, una novela muy interesante en 2 tomos. Uno puede pensar en atisbos de cierta novela, pero son atisbos, como bien dice Diego, están importados, ¿no? O sea, le pongo el color local, pero es un poco... Yo también considero como vos que es Eugenio Cambaceres, con todo lo que uno puede criticarle,
una madurez de la novela en Argentina, que después se va a llevar al ciclo de la bolsa, que me parece que hay que recuperarlo. Se llama el ciclo de la bolsa en Argentina, gente. 3 novelas que hablaron del quiebre de la bolsa en 1890 en Argentina, hubo una quiebra de la bolsa de comercio enorme. ¿Cuándo no? Una crisis económica en Argentina, vivimos una cada medio minuto, pero en ese momento fue impresionante. Se hablaba de la crisis del crecimiento, del progreso y todas estas cosas que nos quieren vender todos los días. Y se escribieron 3 grandes novelas. Una es La Bolsa, de Julián Martel, que me parece que es una de las grandes novelas del siglo XIX. Yo tuve el privilegio de reeditarla con Pablo Gisara. Lo hicimos juntos en una edición interesante. Revisamos el texto, hicimos una crítica y demás. Es un texto impresionante. Pero uno es 1890, 1891. ¿Qué hay antes? Y hay atisbos, como está diciendo Diego, ¿no? Hay atisbos. Está Amalia, está la obra de Cambaceres, por supuesto, en Argentina. Está Cecilia Valdés en México. Está el Periquillo Sarmiento. Están estos ejemplos que damos, pero son aislados. Todavía falta, ¿no? Es como... Ustedes saben que la literatura fantástica, tema para otro debate, Claro. Tiene su antecedente en Argentina muy claro. Hay un antecedente del siglo XIX muy claro, ya lo vamos a nombrar. Por suerte tengo sus cuentos completos. Y es algo extraño en Argentina. No solo en Argentina, en América mucho más. Pero la novela sigue siendo todavía un tanto estrafalaria. Si bien se publica Eduarda Mansilla, hay algunos aspectos en Argentina, algunas cosas, y por supuesto en los países hermanos, pero son copias. Yo creo que es el siglo XX el que va, ¿no? El que va a decirnos, bueno, señores, ya estamos... A ver, por citar algunos nombres en Adelante, el siglo Diego. XX, que ya hemos dedicado programas individuales, Rómulo Gallegos, Qué gran novela. bueno, vayan al programa en el que hicimos 2, Rómulo Gallegos y posteriormente Arturo Uslar Pietri. Dos grandes. Dos novelas. grandes, Ecuador y Venezuela. Y venezolanos, los dos venezolanos. Las lanzas coloradas, Doña Bárbara, ¿no? Toda la temática que empieza a reflotarse, que nunca termina de definirse, ¿no? El famoso problema de civilización y barbarie, que ya hemos hablado de ello largamente en el programa de Sarmiento, la disputa entre Sarmiento y Alberdi. Roberto Arlt, principios del siglo XX en Argentina, Juguete Rabioso. La novela de la Revolución en México. Ahora vamos a Los de ello. abajo. Los de abajo de Mariano Anzuela. Se llevaron el cañón para Bachimba. Son novelas exquisitas. Son esas novelas que, bueno, por supuesto la Revolución Mexicana, como todo hecho revolucionario, Abrazo, hemos hablado hermanos también de de las revoluciones, literatura y revolución, sí, comparto lo que dice Sebastián. Tenemos varios programas dedicados a escritores mexicanos, bueno, Fuentes, ni hablar, Elena Garro, Arreola, Don Alfonso Reyes, sí. Gonzalo Celorio, bueno, Exacto. hay un poquito de disperso por allí, Sor Juana. pero bueno, Sor Juana, ni hablar. Ah. Estamos hablando de, bueno, decía El Juguete Rabioso, Las Lanzas Coloradas, Los de Abajo de Azuela. Qué grandes novelas. Bueno, pero hay un momento, y acá me voy a apoyar y voy a citar la fuente directamente. Hay un artículo muy sesudo y muy discutible en algún punto, pero me saco el sombrero, de Emir Rodríguez Monegal. Lamentablemente la fuente no señala el año de publicación, pero calculo que es años 70. Sí. Emir Rodríguez Monegal, un artículo de 17 páginas. Un librazo sobre Borges. Sí, que se llama La nueva novela latinoamericana. La tesis de Rodríguez Monegal es interesante. Él dice, vamos a pensar que el gran quiebre de la literatura... sí, un poquito. Si no me quedo seco, Jameson. El gran quiebre se va a dar, por supuesto, por eso digo es discutible, se va a dar en la década del 40. A partir de 1940, señala Rodríguez Monegal en su tesis, se va a producir el desarrollo de 4 grandes generaciones, década del 40, década del 50, 60 y 70, en el que la literatura latinoamericana, o la noción, por lo menos de novela latinoamericana, se va a profesionalizar.
Y la gran pregunta, o digamos lo que circula en ese momento, va a ser una pregunta por el ser nacional de cada país, novelas propiamente, la novela ecuatoriana, la novela peruana, la novela mexicana, la novela argentina, la novela uruguaya, chilena, colombiana, brasileña, por supuesto, pero también la otra pregunta por el ser latinoamericano. O sea, ¿qué quiere decir ser un escritor nacional dentro de una literatura mayor que es continental? Exacto. ¿Sí? Dice Rodríguez Monegal que hay varias causas por las cuales se puede pensar en una profesionalización del escritor propiamente latinoamericano. Primero, por supuesto, la diáspora de la literatura española. ¿No? Ya no hay resabios de lo que Sí, señor, muy bien. Segundo, una suerte de incomunicación con Europa, el surgimiento de editoriales, de revistas, de centros de estudios americanos, etcétera, etcétera, que se va a dar en los años 30, 40. La explosión demográfica, el crecimiento de la ciudad, el gran tema de la ciudad va a ser la década del 90. Sí, el señor. problema de la ciudad que ya viene anunciada en los Qué horror. 50, 60. El crecimiento de las grandes ciudades y, por supuesto, la creación de editoriales y una nueva generación de lectores. Porque pensemos esto, la novela surge como un género de la burguesía. Sí, claro. ¿No? Propiamente dicho. La novela necesita, dice Rodríguez Monegal, concentración urbana, grandes minorías de lectores y una buena circulación de libros, ¿no? Ya empieza a ingresar una idea de la escritura como profesión, no solamente como oficio artístico o como hecho estético, sino como una profesión, artesanía, como artesanía. Ahora bien, dice Monegal, es inevitable en esa nueva conformación de los escritores de los años 40 en adelante, lo que bien Borges decía en ese ensayo magnífico y breve que es Kafka y sus precursores. Sí. ¿No? Hay precursores, hay algo inevitable que no nos podemos desligar de las influencias. Estamos hablando de la influencia de Joyce, estamos hablando de la influencia de Kafka, de Faulkner. Y esos son autores que son leídos, releídos, traducidos, anotados, imitados, dice Rodríguez Monegal, y hasta a veces plagiados, ¿no? Sigo un poquito más adelante, hay una disputa, hay una doble fuente, si se quiere, que es la tradición extranjera enraizada en la realidad, en la conciencia, en la misión de América Latina, que es una tradición lingüística. La lengua es el castellano, es la lengua que heredamos de la colonia, perdón, del imperio. O el portugués, también heredado de Portugal. Claro. Pero también la mixtura con la visión de la propia identidad de cada nación latinoamericana, que es esa tradición aborigen, autóctona, ¿sí? Y el problema en la primera instancia va a ser el lenguaje de la novela, ¿no? Y no olvidemos esto que decíamos en algún momento. La literatura o la novelística latinoamericana tiene de base y de entrada una presencia muy fuerte y una relación imbricada entre lo poético de la identidad americana y la visión ensayística también. Sí. Esto dice Monegal. Se va a constituir el lenguaje literario de la novela en un lenguaje ampuloso, en un lenguaje poético, exuberante. Sí. Y va a hablar de 4 grandes grupos más que generaciones, ¿no? En primer lugar, una novela de la tierra, una novela arraigada en la tradición telúrica, autóctona. Ahí podríamos agregar Ricardo Guiraldes, Horacio Quiroga, Mariano Azuela, como decíamos los de abajo, Martín Luis Guzmán, Rómulo Gallegos, de quienes ya hemos hablado. Recuerdo El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, Guasipungo también. Esas novelas, como bien señala Sebastián, con esos nombres que, si bien están escritos en lengua castellana, claro, van a tener el agregado de decir, bueno, ¿cuál es el tema, ¿no? Claro. Que circula allí, ¿no? ¿Cuál es la... Yo creo, Diego, acá para generarte un poco el debate, ¿no? Y el tema es, somos americanos, lo dice Borges mejor, ¿no? Somos americanos porque nombramos un caballo, porque nombramos... Bueno, el escritor argentino y la tradición, claro, ¿no? Porque nombramos,
Borges dice, en el Corán no se nombra un camello, ¿no? Obviamente, y no hay nada más árabe que el Corán, pero valga decir, yo creo que ese es el gran debate entre esa identidad de máscara y esa identidad verdadera. Para mí la primera gran novela moderna con toda la innovación no está en lengua castellana, está en lengua portuguesa y es Memorias Póstumas. Memorias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Sí, señor, totalmente. Sí, Carlos Fuentes le dedica un capítulo entero a Totalmente. Machado de Es Assis. una novela en la que el querido Machado de Assis, yo le tengo un enorme cariño a Machado de Assis, me parece uno de los grandes personajes de la literatura y uno de los grandes escritores. Machado hace literatura pura, diciendo, bueno, muy bien, capítulos escritos con guiones, es decir... Pero es lo que dice Monegal también, está muy bien lo que planteas, porque ahí es donde ingresa la originalidad. Lo sígnico, ¿no? Exactamente, y esa originalidad está en la pregunta por el lenguaje. Claro. Estamos hablando de la época del giro lingüístico. Pero esto es previo, Pero 1880, es impresionante. Pero en América... Claro, muy bien, Diego, no es que me oponga. No, pero digo, hay algo allí que está diciendo, heredamos una lengua, nos han dado la lengua, nos han dado esto, una religión, y que yo, pero la materia con la cual opera la literatura, que es el lenguaje, la función poética del lenguaje, es la que va a estar todo el tiempo como intercambio en esa nueva constitución de la literatura novelística, en este caso. Por supuesto que ya está anunciado en la poesía, en el cuento, en el ensayo. Desde luego. Pero la novela es claro, lo abarcativo. Tardó un poquito más. Dice Monegal, va a llegar recién en la década del 40. Una ruptura con esa tradición que todavía se preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? Que Machado no tuvo herederos en ese momento. No, los va a tener después. Claro, los va a tener después. En Brasil, por lo menos, bueno, Guimarães Rosa, parece, Gran Sertón Veredas, que va a ser posterior, va a ser de la década del 50. Por citar 4 antecedentes para que se dé una idea, ¿no? Estamos en la década del 40, yo cito 4, que son los que cita Monegal, y ahí si querés podemos agregar unos cuantos. El señor presidente, 1946, de Miguel Ángel Asturias. Novelón. Al filo del agua, de Agustín Yáñez, mexicano. Sí, lo tengo. Gran que va a ser el cierre del problema de la Revolución Mexicana. Lo que Azuela... Vayan a leer Al filo del agua. Lo que Mariano Azuela con los de abajo había abierto, lo que significó la Revolución Mexicana y que va a ser leitmotiv de otros grandes, como por ejemplo Pedro Páramo, como por ejemplo la muerte de Artemio Cruz más adelante, me estoy adelantando. El señor presidente de Asturias del 46, Al filo del agua de Yáñez de 1947, El Adán Buenos Aires de 1948, tema aparte. El Adán Buenos Aires, ¡pof! El reino de este mundo, de 1949, de Alejo Carpentier. Qué gran novela. El comienzo de eso que se dio a llamar Lo Real Maravilloso. Sí. Exactamente, en 3 años. Que ya había sido anunciado por Ular Pietri con el concepto de realismo mágico. Qué maravilla. Desmitifiquemos esto de que García Márquez... No tenía las fechas, Diego. Mira, me aclaraste enormemente. Por eso la idea es... Hay un bloque. Hay un bloque, hay de 4 novelas totalmente distintas unas de las otras. Sí. Le hemos dedicado un programa a Asturias, a Marechal, a Carpentier. No le dedicamos un programa a Yáñez, pero bueno, nobleza obliga. Al filo del agua. Mira, no importa. Si no lo hemos dedicado hasta ahora, vayan Al filo del agua. Es una de las grandes novelas del siglo XX. En la década del 50 y del 60... todo este terreno abonado que fue generado por este nuevo movimiento de la literatura y el lenguaje en la literatura, basta con leer El señor presidente, o bueno, El reino de este mundo de Carpentier, el neobarroco, si se quiere, también por ahí dando vueltas, ¿no? Por eso decía, eso que el siglo XVIII no supo terminar de cuajar, se va a dar en la generación posterior, incluso 2 generaciones posteriores, que es el siglo XX, primera mitad del siglo XX, Carpentier sobre todo, ¿no? En la década del 50 y parte, ya empezando por la década del 60, tenemos otros nombres. Onetti, en Uruguay, ¿no?
La vida breve de 1950. Gran novela. ¿No? Una novela en la que ya no solamente hay una discusión sobre el cómo decir las cosas, Exacto. sino sobre el qué decir. Con Onetti empezamos a entender, o se empieza a ver más claramente, el concepto de metalenguaje, metaficción, la vida breve. Nada breve, por nuestra... 1956, Joao Guimarães Rosa, Oh, Gran Sertón Veredas. qué difícil de leer. Difícil, creo que fue la única novela que publicó en vida, porque después era cuentista. Los cuentistas. Exactamente. José Lezama Lima, en Cuba. Juan Rulfo, en 1955, con Pedro Páramo, en esa época. Bueno, digo, Y ahí otra vez, desarmemos todo. Permíteme, vos estás hablando de Paradiso. De Paradiso de Lezama Lima. Bueno, Paradiso es una novela que yo voy a... 1966, perdón. Sí, exactamente. Voy a aconsejarles algo. Hay una edición, yo la tengo por allí, tendría que buscarla, una edición de Ayacucho, que vale la pena tenerla, en la que, a ver, para que nos entendamos, no es una novela fácil. ¿Qué quiero decir? La historia es una historia de recuerdos, pero es una historia fundamentalmente basada en la percepción personal. Esto es muy proustiano. Ah, bueno. Sentido. Porque, alguien dijo una vez, escribió esto, dice, así como Proust era asmático, don José Lezama Lima también lo era. Y entonces escribía como un asmático. Bueno, más allá de la fisiología, que siempre puede ser arbitraria, la novela no es de ninguna manera una novela para ser consumida así fácilmente. ¿Qué quiero decir? ¿Es imposible? No, pero vayan con cuidado. De hecho, el título, Paradiso, ¿no? Es el nombre italiano del paraíso. O sea, hay una alusión grande a Dante en torno del pasado. El paraíso está allá, ¿no? Obviamente, el paraíso perdido, por supuesto, ¿sí? Quienes creen que el paraíso está adelante, lamento decirles que den vuelta el cartel, ¿sí? Y fundamentalmente una novela en la que hay una cubanidad, me permito el neologismo, una cubanidad que a los que no pertenecemos a la isla nos cuesta. Por eso digo, tiene que haber citas en ese caso. Es una novela que, si bien puede ser tomada como universal, yo sé que el gran David Viñas la daba como novela en su cátedra. Su cátedra, exacto. En literatura hispanoamericana. Pero, a ver, requiere de una ayuda, ¿eh? Pero bueno, ahí está esa coordenada. ¿Cuántos entre novelistas grandes los cubanos? Bueno, Carpentier, Lezama Lima, más adelante va a estar Cabrera Infante. Bueno, hemos dedicado un programa a Leonardo Padura. Sí. Grandes poetas también, por otra parte. Pero la literatura cubana es palabra mayor, ¿no? Ni hablemos, por supuesto, de Paradiso, ¿no? Paradisos. Algún crítico ha dicho que es una especie de suma literaria, ¿no? Está todo ahí. No puedo evitar hablar de Rayuela, la no novela, ¿no? También esa cuestión, ¿no? Desarmemos todo y tratemos de armar de nuevo, ¿no? Ya hay una intuición ahí con el género. Genial. Ya no tanto con el contenido. Exactamente. Si se quiere, la literatura de la primera mitad del siglo XX más bien es contenidista, la segunda mitad va a ser formalista, no en el sentido estrictamente de la teoría literaria rusa, sino la discusión de la forma de la novela. Onetti es eso, La vida breve es eso. Rayuela, con reservas, también lo es. A mí Rayuela no me gusta, lo digo públicamente, no me parece no es una... Decirlo en plural. Bueno, nos sumamos, no es una novela que a mí me signifique, bueno, es la gran novela. Yo sé que va a haber muchos que nos están viendo que van a discutir esto. Para mí era sus cuentos. Pero bueno, es 72 cuentos, más o menos, 70 y pico de cuentos, que uno lo puede leer así, allá, digo, la originalidad en todo caso es jugar, ¿no? Propio del Cortázar lúdico, ¿no? Historias de cronopios y de famas y qué sé yo qué. Entonces tenemos esa generación. Bueno, Rulfo,
Rulfo también. Rulfo va a tomar la Revolución Mexicana y va a decir, bueno, muchachos, repensemos esto, ¿no? Ay, Esto, Macondo no, Pedro Páramo. Pedro Páramo, Comala. Comala también va a empezar también Está en coma. ese lugar común, ficticio, Comala, Santa María en Onetti, Macondo posteriormente en García Márquez. Y ahí es donde entramos ya fuerte a la década del 60, el tercer grupo, dice, o el cuarto grupo en realidad, que sostiene Rodríguez Monegal, que a mí me gustó decir el boom y no tanto. Porque, a ver, hablemos un poquito del boom. El boom va a ser un movimiento más bien editorial, ¿no? Esta cosa de la gran literatura latinoamericana que se empieza a consumir masivamente, ya no solo en América, sino en España y en Europa, por supuesto. Nadie crea que ni los Claro, ¿viste? García Márquez y Cien años de soledad, por supuesto, es inevitable. En la década del 60, creo que es del 63. ¿Cuál, Leo? 100 años de soledad. 67, perdón. 100 años del 67. Y acá tiro algunos nombres para pensar. Bueno, inevitable Clarice Lispector, a quien también le dedicamos un programa, Gabriel García Márquez, José Donoso, El obsceno pájaro de la noche, en Chile. Qué linda novela. Cabrera Infante. Hay que dedicarle un programa. Cabrera Infante, Los tres tristes tigres, perdón. Gran novela. Mario Vargallosa, el primer Vargallosa, el Vargallosa de La ciudad de los perros. La Casa Verde. La Casa Verde. Conversación en la catedral. Carlos Fuentes, Aura, la novela. La muerte de Artemio Cruz. David Viñas. La ciudad tan transparente. La ciudad transparente. David Viñas. Hombres de a caballo, ¿era cómo es? ¿Los centauros? Sí. Los centauros. Hombres de a caballo. Yo no puedo dejar de nombrarlo. Yo tengo sensaciones encontradas, pero Manuel Puig. Manuel Puig me parece, con el tiempo lo quiero un poco más. Sí. En mis años de estudiante lo detestaba, porque lo veíamos desde una postura muy de la teoría literaria y desde una postura muy sesgada ideológicamente. Pero es inevitable que lo que hace Puig con la forma de la novela y su relación con el lenguaje del cine es inevitable. La traición de Rita Hayworth, Boquitas Pintadas, es una novela bellísima. Insisto, la madurez de un lector radica también en saber reconocer y saber reconciliarse con sus enojos de juventud. 100 años de soledad, acá está, el 67. Está reaccionando contra algo de una manera tan notable. Lo que pasa es que está leído por una crítica. Está tomado también. Está muy... Esa generación, la generación del 60 y buena parte del 70, nos da Manuel Puig. Severo Sarduy, otra vez, otro cubano. De dónde son los cantantes y otras novelas. Impresionante, Piñera. Augusto Roa Bastos. Literatura del Paraguay, Hijo de Hombre, Yo el Supremo, bueno, los cuentos de Roa Bastos. Y ahí es donde se va a dar el problema con el lenguaje. Claro. O sea, el lenguaje y la forma, el medio es el mensaje. Exacto. El qué en la literatura, el cómo, perdón, es el qué. La forma es el contenido. Eso va a ser propio de la literatura de la década del 60, del 70, y ya entramos en los 80 y vamos a entrar en los 90. Yo tengo anotados acá algunos extraños y necesarios también. Abel Pose es un distinto, pero le dedicamos un programa. Bueno, Isabel Allende. Yo a Isabel Allende la tenemos que ubicar porque está La Casa de los Espíritus. De Amor y de Sombra. De Amor y de Sombra. Después me parece se me está perdiendo por ahí en los años 40 también María Luisa Bombal, a quien también le dedicamos un programa, La Amortajada, La Última Niebla. Ricardo Piglia, ¿por qué no? Aunque a Sebastián yo sé que Ricardo Piglia no te gusta. Pero bueno, hay también una operación allí que está presente y que marcó también una generación. Se le ven los hilos. Se le ven los hilos, muy bien, concuerdo. Pasa lo mismo con cierto novelista chileno, ¿no? Se le ven demasiado los hilos. Vamos a ir al hueso con eso, porque vamos a entrar en lo que la crítica también llama, hasta ahí llega Rodríguez Monegal, hasta los 70. Vamos a hacer un poquito de salto en el tiempo. ¿Qué va a pasar con América Latina, con Hispanoamérica en los 90? ¿No?
Algunos críticos hablan del post-boom, del boomerang, ¿no? Que vuelve a cierta tradición, pero la década del 90 es la década posterior a los grandes gobiernos dictatoriales. Es la década inmediatamente, la generación inmediatamente posterior, la generación de los parricidas. Sí. Muy marcado en la literatura mexicana, muy marcado en la literatura argentina, los novelistas de la década del 90. Ahí vamos a tener a un Carlos Gamerro, por ejemplo. Vamos a tener las primeras novelas de Martín Coan en Argentina. Rodolfo Fogwill. Vamos a tener a Rodolfo Fogwill. Vamos a tener también en el medio de todo este despelote a Juan José Saer, que empieza en los 60, pero Saer se mantiene con una vitalidad hasta fines de los 90. Saer muere en el 2005. Pero toda la novelística de Saer es una nota aparte. Hemos dedicado creo que 1 o 2 programas para repensar el modo en el que entendemos toda esta tradición que viene, bien decíamos, desde los años fines del siglo XIX, buena parte del siglo XX, y ya adentrados al siglo XXI, Sebastián, ¿qué te puedo decir? Tenemos un terreno todavía en construcción, todavía en desarrollo. Sí, más de una vez nos han preguntado, y es inevitable de una buena vez y una vez por todas, ahora en el 7º año de la última página, ¿por qué no hablamos de Roberto Bolaños? Pausa dramática. Porque como bien dice Sebastián, se le ven los hilos. Se le ven los hilos y hay algo que no termina de completarse desde nuestro punto de vista, ¿eh? Ojo, desde nuestro punto de vista. Vos, Sebastián, has leído prácticamente todo de Roberto Bolaño, escritor chileno. No hablamos de la persona, hablamos de la novelística. Era adorable como tipo magnífico, pero su novelística, desde mi punto de vista, no logra conciliar del todo, no logra ser representativa primero de una tradición, y segundo, para mí está muy contaminada, sin expurgarse, esa contaminación de las tradiciones anteriores. Es un pastiche. Y claro, es un poquito... Y aparte lo imposible... Como dice Barthes, ¿no? Otro. Lo imposible de una operación literaria en la que quiero poner todo, pero sin entender el todo. Creo que va por ese lado, ¿no? Lo mismo pasa con cierta actitud polémica de Fogwill, ¿no? Sí. Fogwill tiene una gran novela sobre la guerra de Malvinas, que es Los Pichiciegos, una gran novela, y después un juego irónico, cínico, en varias novelas, en torno de lo que fue el menemismo. Yo, discúlpeme, por ahí es mi defecto, pero le veo los hilos a esas obras. ¿Qué quiero decir? Le veo el titiritero detrás. A mí me parece que es un ejercicio absurdo en dar vueltas a algo que no lleva realmente. Entiendo por qué tiene éxito, por supuesto, por qué tienen éxito y por qué se habla y se habla. Y hay hojas y hojas gastadas, llenas de tinta para expresar la magnificencia de esto. Realmente no veo nada que ya no haya sido dicho, sino más bien un revolver el mismo caldo ya en estado de putrefacción. Lo digo así directamente. Es lo mismo de siempre. Lo mismo que ciertos cuentistas que no saben definir un cuento, que no saben hacer el final de un cuento. Yo podré quemar todo en el fuego, pero realmente, valga decirlo, un buen cuentista sabe poner un final. El final abierto es un tipo de final, pero hay que saber darlo, no porque ya no tengo solución pongo un punto. ¿Sí? Cuando miles de veces me han preguntado el tema de Roberto Bolaño, yo quiero decir que humanamente me parece un ser humano exquisito, incluso coincido en muchos de sus aspectos en torno a la defensa de la lengua española, ha sido un hispanista en muchos aspectos y demás, y valga decirlo. No creo que su novelística sea una novelística para estar en el lugar en el que está. Péguenme todo lo que quieran. Les gustó, me parece estupendo y lo respeto enormemente porque todos tenemos el gusto de que
el derecho de que nos guste algo o no nos guste. Nos parece estupendo. Yo lo que pasa es que lo leo en otro sentido. Lo leo en tanto revolver lo mismo que ya ha sido revuelto hace 40 años por otros. ¿Sí? Su historia de la literatura nazi en América me parece realmente un refrito de la historia universal de la infamia o de Vidas imaginarias de Job, pero llevado hacia una ironía fácil, valga decirlo. Voy a las novelas. Los detectives salvajes. Sinceramente no me parece que tenga ninguna alusión más que una serie de lugares comunes de lo latinoamericano, lo perdido, lo demás, con una serie de personajes, con el escritor imaginario. Es demasiado viejo, gente. Es también un Paul Auster mal leído, también, porque no... está muy presente la influencia. No me deja una frase, no recuerdo. Y también está ese fantasma de la poesía, ¿no? Muy presente. Sí, de una poesía. A ver, de una poesía que también es de célula microbiótica, por decirlo de una manera. Es decir, es una poesía de grupo, demasiado cerrada, a la que se quiere mitificar. No sé, discúlpenme. No hay que pedir disculpas. A ver, acá está la respuesta a un centenar de comentarios. ¿Cuándo van a hablar de Bolaño? Bueno, hoy tocó y tocó de esta manera. Yo creo que si esto puede ofender a nuestros hermanos de Chile, les digo, tienen grandes escritores en Chile como para... Bueno, hemos dedicado hace poco un programa a Juan Emar. Exactamente, tienen grandes escritores. Lo que ocurre es que no se trata de la innovación, ojo. Está muy bien abrevar en la tradición y demás. El tema es cuando revuelvo cosas que ya están recontracocinadas. Es lo mismo, es la misma estructura, volviendo otra vez a... Yo creo que ahí no hay nada. Eso es conservadurismo, no es tradición. Es conservadurismo. Por supuesto, con una sarta de páginas, una cantidad de páginas de sexualidad, droga y demás. Bueno. Para eso ya me voy a una novela norteamericana de los años 40 y lo tengo mejor explicado, en algún sentido, o mejor narrado, en algún sentido. Por otra parte, el héroe defraudado y demás, héroe, entre comillas, no sé, me parece que es un juego literario bastante simple. Y la verdad, lo voy a decir así directamente, sus cuentos me parecen la negación del cuento, no por negación por lo mejor, sino al contrario. Lo digo así, directamente. He leído todos los cuentos, El gaucho insufrible, Putas asesinas, todos. Tengo sus cuentos completos, lo he leído, valga decir, no hay más, ¿no? Estamos. Bien. Con lo cual puedo hablar un poquito de ello. De hecho, su gran novela, Los detectives salvajes, la leí 2 veces, porque dije, no puede ser que todo el mundo me esté hablando, y la segunda fue confirmación de la primera soberanamente. Del mismo modo que critico el Ulises de Joyce, que me parece que le sobran 200 páginas, pero por supuesto, yo si fuera el editor le digo, muchacho, vení y cortá esto, porque es imbancable. Pero, valga decirlo, ¿no es cierto? Entiendo que a la moda de la época, al ser posmoderno, le parezca estupendo. Bien, en fin. A ver, algún popurrí también de autores, de novelistas que están ahí dando vueltas. Gioconda Belli, le hicimos un programa, Gioconda Belli, bueno, Elena Garro. La mujer habitada es una gran novela. Pienso también en 2 argentinos, a quienes les hemos dedicado un programa, que son Bioy Casares, novelista y cuentista, por supuesto. Mujica Lainez, Marco de Nevi, que ya hemos dedicado programas y que en todo caso, disculpen los hermanos de otros países, pero la literatura argentina también necesita, la novelística argentina. Argentina estuvo muy bien, por eso hicimos un programa de cuentos, ¿no? Por eso dedicamos el cuento, porque paradójicamente, y no tanto, los mismos grandes cuentistas fueron grandes novelistas, sí. Menos Borges. Salvo la novela en coautoría con Bioy, que es un seudónimo, ni siquiera se calentó por poner un nombre. Di Benedetto. Claro. Di Benedetto,
que también era cuentista. Andrés Rivera, le hemos dedicado un programa. Exacto. Dijimos David Viñas, Buenos Aires, otra vez, vuelvo a la Argentina. Creo que hoy, ya como para darle también un cierre, porque esto ya va una hora larga, hemos tratado de hacer un paneo general, pero el siglo XX tiene sus dificultades. A mí me gusta mucho Charlie Failing, por ejemplo. Sí, hay ciertas cosas, el mal menor. Bueno, el mal menor, sobre todo, el agua electrizada, pero son también géneros. La literatura del siglo XX está en proceso, está en desarrollo. Creo que sería muy como incauto. toda la literatura viva, ¿no? Sí, muy incauto decir, bueno, este es el panorama. Hasta el siglo XX, ya cerrado, ya estamos entrando al primer lustro del siglo XXI, del siglo XXI, 25 años ya casi del siglo XXI, creo que todavía falta un poquito de revolver el guiso para de acá a 10 años tal vez podamos hablar de una primera generación. No me siento en condiciones porque tampoco leí tanto. Siguiendo tu metáfora, Diego, yo diría, laven la olla. Sí. Tiren lo que hay, laven la olla y vos pongan el fuego de nuevo. Sí, ¿no? Sí. Porque hay algo. Quiero resaltar, y lo hice en un programa, en Ensayo de una Voz, quiero resaltar que existen, y es un caso, el de Gustavo Rimoldi. Las dos novelas de Gustavo Rimoldi que yo leí me parecen de una exquisitez notable. Innovador, absolutamente apegado al buen escribir, con calidad literaria y demás. Incluso uno puede decir, bueno, si hablamos de Hispanoamérica, en España estoy pensando en José Antonio Martínez Clement. Hay grandes escritores que están haciendo una literatura. Acá en Argentina, Sebastián, Cristian Acevedo. Cristian Acevedo, lo hemos nombrado. Por eso, y ahí me parece que hay que hacer un punto, porque están en producción todavía. Están en producción. O sea, yo no me siento en condiciones de decir, bueno, esta es la obra. No. Magna ópera, opus magna. Pero uno puede ver un camino señalado, un método. Y también, por supuesto, el tiempo hará justicia con esto. Espero poder hacerlo en algún momento y que me acompañe. Decir, bueno, en el 2024 le dedicamos un programa al desarrollo de la novela con todas las críticas que puedan hacer. Y de acá a 10 años o a 15 años podamos decir, bueno, ¿qué pasó en estos 40, 30 años del siglo XXI? ¿Qué está pasando? Concuerdo con lo que dice Sebastián, hay que lavar la olla y repensar, mirar hacia atrás. Exacto. Decir, bueno, a ver, ¿cuál era? Porque si no caemos en ciertos procesos un tanto facilistas, en decir, bueno, voy a revitalizar un género que ya está recontra trabajado y ya se ha hecho todo, que es el fantástico. El género fantástico le vamos a dedicar un programa al género fantástico. Sí. Creo que en la cuentística está un poquito más trabajado eso. Pero en la novela... Samantha Schweblin, los cuentos de Samantha Schweblin son un punto aparte, tiene dos novelas, Distancia de Rescate y los Kentuckys. Que bueno, ahí vamos a ver, pero bueno. Distancia me gusta. Distancia es buena. Estoy pensando a ver si se me quedó afuera. Bueno, no hablamos de Sábato, ya le dedicamos un programa. Sábato también fue novelista, con las reservas del caso. Sí. A ver, novelista. No sé. Y por supuesto, hay novelistas de otras latitudes que son magníficos. Antonio y Benedetto dijimos en algún momento, sí. Sí, exactamente. Argentino también. Bueno, hemos dedicado un programa a Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, claro. Una eminencia de la literatura colombiana, ¿no? Y en Uruguay, Estrázulas. El nicaragüense, creo que es nicaragüense, Horacio Castellanos Moya, un novelista de sumo interés. Leonardo Padura. Sí. En fin. Sí, creo que exactamente. Hasta acá hemos llegado. Bien, ya seguiremos en su momento. Con todas las diletancias del caso, este fue el programa que hemos dedicado, tratado de dedicar a la novelística latinoamericana, hispanoamericana. Brasil es una gran... continente aparte, diríamos. Continente aparte, bueno, has nombrado dos, Machado de Asís. Bueno, es portugués. El mandarín de esa de Queiroz, ya leímos el programa, es portugués. Qué grande. México, gran tierra novelista. A mí me gusta mucho Gonzalo Celorio. Sí. En fin, sí, nada. Hemos hablado de algunos de ellos. Lo que haya quedado por fuera, por favor, en comentarios. Seguramente se nos piantó alguno, seguramente.
Pero la idea era esto, Sebastián, ordenar un poco la biblioteca. Exactamente. Tal vez más que ordenarla, la dispersamos un poco. Por ahí abrimos la puerta. Bueno, bienvenido sea. No prometemos poner nombres en la caja de comentarios porque el editor se va a olvidar. La novela hispanoamericana, listo. Fuentes para recurrir a esto. Sebastián, tenés un libro muy bueno acá. Los novelistas como críticos, de Norma Clan y Wilfrido Corrales, el tomo 1, editado por Tierra Firme, Fondo de Cultura Económica. Yo lo recomiendo, ¿saben por qué? Porque son los escritos que Alcides Arguedas, Mariano Azuela, Federico Gamboa, López Portillo, que lo cité. Arguedas, ya también. Por supuesto, Alcides, pero en este caso Ernesto Sábato, Ciro Alegría, Jorge Icaza, Arturo Uslar Pietre, Agustín Yáñez, Alejo Carpentier, Leopoldo Marechal. Una serie de autores sobre la novela, como críticos, ¿no? 4 fuentes para consultar también y profundizar. Los 2 libros de Carlos Fuentes, la nueva novela hispanoamericana de 1966, la gran novela latinoamericana del 2011, el artículo de Mir Rodríguez Monegal, que lo pueden buscar, que es la nueva novela latinoamericana, y un librito, un manual, que es muy, muy simpático, Hispanoamérica en sus letras, de Serrano Redonet. Serrano Redonet, de Caso Word, son 6 profesoras que hicieron un librazo. 4. Son manuales de literatura, pero que dan un panorama... Editados por Estrada en Argentina. Muy bueno. Así que bueno, hasta acá llegamos, queridos amigos y amigas, en una nueva emisión de La Última Página. Nos volvemos a ver el próximo lunes. ¿Cómo no? Sebastián, un placer como siempre. Gracias. Gracias por estar ahí, gracias por la paciencia. Y seguimos leyendo, como siempre. Buena semana, chao. Adiós. Gracias.